decía que 23 cantantes y profesionales de la música que participan en este programa han ofrecido un total de 88 sesiones en un total de 43 centros de modelo A y D de todo Nafarroa. Y los hemos tenido de todos los estilos. Ha habido pop, ha habido rock, ha habido folk, ha habido rap, ha habido todo tipo de música, pero todos con un mismo objetivo común: transmitir al alumnado que la música, con letra o sin ella, sirve para expresar emociones a veces difíciles de verbalizar. Es porque esta experiencia ha tenido una valoración muy positiva entre el alumnado y el profesorado, y el departamento ha decidido que tenga continuidad. Por eso, el curso que viene habrá opción de solicitarlo y su implantación será prorrogable hasta 3 cursos más, hasta el curso 2022-2023. Además, se ha refortalecido el aspecto didáctico del programa y se van a ofrecer unidades didácticas a docentes que quieran aprovechar la visita para seguir trabajando algún aspecto musical o lingüístico.